Perdió el control y se estrelló. Motociclista sufrió un aparatoso accidente en ruta interamericana luego de haber perdido el control por pasar sobre una grieta. Una colisión múltiple se registró en Suchitepeque luego de que un tráiler tuviera fallas en los frenos. 9 vehículos chocaron. Amenaza en el Hospital Roosevelt. Personal médico es asediado por criminales al punto que han considerado cerrar la consulta externa. Ya pagó la calcomanía de su vehículo. Hay indignación en redes sociales por la aparición de multas fantasma. Le decimos qué hacer si ese es su caso. En este lunes me da muchísimo gusto poder saludarle en Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce y doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Stephanie González, abogada; Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores; y Rodrigo Martínez, comediante. Arrancamos hablando de estas imágenes impactantes. Un motociclista grabó un accidente en una peligrosa curva de la carretera que conecta San Lucas con Antigua Guatemala. El incidente se desató cuando el motociclista cruzó una línea agrietada en el asfalto, lo que provocó que perdiera el control de la motocicleta y se estrellara en la orilla de la ruta. Este suceso subraya la urgente necesidad de extremar las precauciones por parte de los motociclistas, pero también de reparar las rutas de nuestro país, que en estos casos pueden volverse trampas mortales. Hasta el momento las autoridades no han revelado el estado de salud del motociclista. Y los accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas es una constante, lo que se ha registrado y se ha venido reportando últimamente en diferentes arterias de nuestro país. Pero acá también hay que tener en consideración que muchas veces el exceso de velocidad al mal estado de las carreteras, Stephanie, es una combinación negativa. Completamente negativa, son dos factores sumamente importantes. Mira, esa carretera es una carretera principal que muchos guatemaltecos transitan, sobre todo los fines de semana, y yo no entiendo por qué a estas alturas del partido aún no ha sido arreglada, porque puede ocasionar demasiados daños, así como este, a diario pueden ocasionar cualquiera. Y también, obviamente, lo que tú decías es muy importante, de si no manejamos con exceso de velocidad, todavía podemos ver ciertos obstáculos y evitar estos daños. Y es que, Omar, esta es una carretera de 90 kilómetros por hora según las autoridades, pero muchos de los conductores de motocicleta o de otro tipo de vehículos exceden ese límite. Sí, mira, súmale, no solamente que hay partes que están todavía en un mal estado, no tienen la señalización correcta, porque yo estuve la semana pasada por allá y todavía falta señalizar prácticamente desde Chupol para un poquito más acá de Tecpan. El exceso, la imprudencia y la falta de conciencia, porque imagínate cuánto daño a través de accidentes en motocicleta le genera un gasto tremendo al Estado. Entonces, ese es un costo-beneficio. ¿Por qué? Se da la prioridad a un motociclista, pero se deja de atender posiblemente otras áreas en el sistema de salud que requieren también la asistencia. Y no está por demás decirte, yo tengo una hija que acaba de sacar su EPS y ella me comentaba que la mayor parte de accidentes en motocicleta es porque los conductores van en estado muchas veces de ebriedad. Y el exceso de velocidad, las imprudencias, lo que hemos mencionado, que son combinaciones terribles. Acá podemos decir que, por lo menos en lo que visualizamos, Rodrigo, del video, el conductor rebasa pero vuelve a tomar su carril, pero es en esa curva donde pierde el control automáticamente y se va a estrellar. Sí, yo creo que el video es más que evidente de que pues, el motorista iba en la medida de lo posible de manera normal, digamos. Normal, adecuada, podemos decir, la carretera fue... Aquí podemos culpar a la carretera, pero también creo que este tema no lo estuviéramos platicando si no hubiera existido el video. Entonces, hoy muchos están ya utilizando pues, el colocar cámaras en sus vehículos, tanto motocicletas como carros, y eso permite que podamos tener al alcance de observar esto y poderle poner el dedo a la llaga a este problema que va relacionado o de la mano velocidad y la infraestructura vial. Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, ya nos acompaña. Muchas veces se critica a los motociclistas y en este caso creo que hay razones de sobra. Cuando van en carretera se sienten intocables, sienten que lo pueden todo. La verdad es que a quienes nos gusta correr un poco en la carretera hemos padecido de esto. Yo en algún momento perdí un shock y
tuve un conato de accidente viniendo del puerto hacia Guatemala. Entonces, en parte la responsabilidad era mía, porque yo venía a una velocidad muy alta. Pero por otro lado, uno paga su impuesto a circulación y vemos que las carreteras no están listas. Entonces es una combinación de ambas cosas. Creo que como usuarios debemos de ser más prudentes en cuanto al uso de los vehículos que tenemos, más con los vehículos de 2 ruedas que son más propensos a tener accidentes o a perder el control. Creo que sí es mucho deber del usuario el poder hacerse responsable de sí mismo y también en su parte lo que le toca a las autoridades al no tener la infraestructura de manera adecuada. Es que en una motocicleta uno sabe que es muy fácil poder derrapar, encuentra aceite o cualquier otra situación en la carretera y esto obviamente puede generar este tipo de percances. Pero ya hablábamos de lo que sucedió en la Interamericana con este accidente y veamos ahora lo siguiente: 9 vehículos dañados luego que un tráiler sufriera desperfectos mecánicos en el sistema de frenos y no lograra detenerse. Embistió a los automóviles en el kilómetro 165, la ruta CA2 Mazatenango. Los socorristas reportaron el traslado de 2 mujeres con crisis nerviosa y golpes leves. Según los afectados que transitaban sobre la ruta, solo escucharon el estruendo y luego los vehículos resultaron dañados y la carretera quedó bloqueada. Se reportaron largas filas de vehículos en la carretera CA2 debido a que varios automóviles quedaron atravesados en la carretera. Y esta es una situación que se repite. Los vehículos del transporte pesado, la no verificación en los tiempos necesarios del funcionamiento, en este caso de los frenos, un accidente que se pudo haber prevenido, Rodrigo. No, y es repetitivo. Lo que estás diciendo es una constante y tenemos esa queja frecuente del transporte pesado. El problema es que tal vez como sociedad no hemos entendido la dinámica de cómo se movilizan estas unidades. Yo dejaría un poco, para mí, por un lado el asunto de culpar tanto al transportista, cómo nosotros nos desenvolvemos en relación a cómo manejamos nosotros en compañía en carreteras de transporte pesado. Digo esto porque en otros, vamos a mencionar Costa Rica, por ejemplo. En Costa Rica hay mucha empatía de un piloto de un vehículo normal, regular, y le dan como que su espacio a los vehículos del transporte pesado. Acá no. Aquí mientras más le cerremos el espacio al transporte pesado porque lo vemos como el malo de la película. Pero el del transporte pesado te echa el camión, el del bus también te lo tira. Entonces es como esa cultura que estamos esa mala generando. vibra que se tiene. Sí, te digo esto porque vivimos como en ese manejar en contra, no a favor, ¿verdad? Y yo creo que uno de los mayores problemas defensiva. es que no tenemos conciencia de que un vehículo pesado no puede reaccionar el conductor y el sistema de frenos de la misma manera que un vehículo de 4 llantas. No, y otra de las cosas que es importante es que entendamos nuestras carreteras, específicamente esa es de 2 carriles. Entonces también tenemos que entender que tampoco podemos obstruir la vía. Regularmente vemos a vehículos medio estacionados con medio vehículo afuera de la calle y medio vehículo adentro, y eso puede generar un accidente aún con los vehículos livianos. Tengo entendido que esta es una de las rutas que quedaron pendientes de ampliación desde el gobierno del Partido Patriota en 2012, 13 y 14. Famoso caso entonces, entonces seguimos pagando, o sea, a pesar de que Guatemala está pagando ese préstamo, nosotros seguimos sin tener la carretera. Entonces aquí hay muchas cosas que realmente no podemos seguir tolerando. Esas carreteras deben de ser de 4 carriles, por lo menos. Y debemos de tener la cultura, como guatemaltecos debemos desarrollar la cultura vial. Afortunadamente no hubieron fallecidos, como ha sucedido aquí en Misco cuando ha pasado este tipo de accidentes. ¿Qué es la invitación? Por favor, a quienes manejamos en carretera, seamos prudentes, entendamos los límites de los espacios que hay y también estemos atentos a cómo vienen manejando los demás vehículos. Sí, es que milagrosamente no hay víctimas que lamentar, pero mencionábamos, Stephanie, de esa falta de empatía que tenemos muchas veces. No cedemos la vía cuando alguien nos la pide o ni siquiera dejamos que un peatón pueda cruzar.
Así es, mira, yo a todos los carros le tengo respeto, pero sobre todo al transporte pesado, porque obviamente un accidente de transporte pesado es más peligroso que un accidente de un automóvil normal. Pero como tú decías, todos los guatemaltecos debemos de tener un poco, aunque sea un poquito de empatía y darle paso a las personas que tienen más prisa que uno. Uno realmente, es cierto, el tráfico estresa, pero tiene que tratar uno de mantener la calma en esos momentos porque es mejor llegar 5 segundos tarde a perder la vida. Claro, y cómo mantener esa tranquilidad, Omar, porque es muy difícil en medio de todas las prisas. Mira, es bastante complicado, pero yo quiero decir algo. Hay un libro que se llama El juego interior del tenis. El autor es Timothy Galway. Él menciona lo que se le conoce como la balada del pistolero. Y la balada del pistolero es esta, ¿verdad? Normalmente señalamos, tildamos carreteras, autoridades, PNC, Metra, aquí y allá, pero yo tengo que reconocer que detrás de eso, el responsable tengo que ser yo. O sea, si yo voy conduciendo y sé que es una carretera que es delicada, que es con bastantes curvas, que no debo rebasar en curva, es mi responsabilidad. Yo creo que ahí, por más que queramos achacarle la culpa a las autoridades, cuando uno se sube a un volante, el único responsable es uno. Definitivamente. Y este es un llamado, obviamente, para que todos seamos prudentes a la hora de utilizar los vehículos, ya sean las motocicletas o los de 4 ruedas, porque definitivamente no solamente nuestra vida está en riesgo, sino también de quienes utilizan las diferentes carreteras. Hacemos la pausa, pero en breve volvemos aquí en Impacto Directo. Las puertas del Estadio San Pedrano en San Marcos se abrieron este lunes para la afición y no hubo cánticos ni porras, sino fue un momento solemne, triste, por la muerte del director técnico del Deportivo San Pedro, Julio Ariz, el Loco Leiva. En la cancha se le rindió un homenaje luego de su crimen el fin de semana en Huehuetenango. Esta tarde en el Estadio Municipal San Pedrano se ha realizado el homenaje póstumo al profe Julio Ariz, el Loco Leiva. Aficionados, directivos y familiares llegaron hasta el centro del campo del Estadio Municipal. Aplausos, lágrimas, condolencias, pero más que eso, el sueño que se había trazado el profe Julio Ariz Leiva de llevar al equipo a Liga Nacional. Con un equipo modesto, con un equipo humilde, con hombres y no con nombres, el equipo sanpedrano estaba dando mucho de qué hablar. Hoy ese sueño y ese objetivo se inmortalizará porque hay cosas muy sagradas que pueden culminarse de la mejor manera, decía el presidente del Deportivo San Pedro, el doctor Estuardo González. No es una tristeza, es una pesadilla lo que está viviendo. Realmente no, eso no está planificado creo que en la vida de nadie. Y sobre todo pues perder a un gran amigo y a un gran técnico, sobre todo golpeando a todo un pueblo, ¿verdad? Que esto es lo que más nos duele y pues nada, ahorita ya hacerle los honores al profe como se lo merece, y no hay un protocolo para estos momentos, no hay una guía que nos diga qué hacer después de que le han arrebatado la vida a un ser humano. Lastimosamente lo hicieron de una forma mala, una forma cobarde, y creo que eso duele por la impotencia que sentimos todos nosotros. Los checanos no somos agresivos, los checanos no tenemos armas, los checanos somos personas de bien y somos personas cultas que nos dedicamos al comercio y que nos dedicamos a trabajar día con día, y por eso nos duele mucho que hayan asesinado a un miembro de la familia del Club Deportivo San Pedro y sobre todo pues que es parte de un pueblo, ¿verdad? Hoy Julio Ariz Leiva se va de San Pedro Zacatepeques, pero queda su memoria aquí en el Estadio Municipal San Pedrano. Creo que era un entrenador muy apasionado con lo que hacía. Había momentos que no teníamos ni tiempo para poder comer algo porque, le digo, era muy apasionado para su trabajo. Creo que
Nosotros también copiamos la idea de lo que él quería. El último día me escribió un mensaje diciéndome de que se hicieran unas canchas de tenis fútbol. Teníamos una bocina ahí en la bodega que pusiera ambiente al plantel, y luego de eso ya fuimos invitados por la junta directiva a un desayuno y pues fue la última convivencia que tuvimos. Para Noticiero Guativisión, desde el Estadio Municipal San Pedrano, reporta Haroldo Marroquín. Muchas hipótesis han surgido en las últimas horas alrededor de este crimen, pero trataremos de ir armando ese rompecabezas alrededor de los hechos. Nos acompaña Elvis Rabanales, de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Elvis, ¿es cierto ese extremo que se ha manejado de que hombres uniformados llegaron a sacar al Loco Leiva del restaurante donde se encontraba? Sí, muy buenas noches. Agradecemos de parte de Policía Nacional Civil el espacio que nos permiten para aclarar ciertas dudas, y tenemos un grupo de investigación desde la Subdirección General de Investigación Criminal. Se determinó que se les dio un plazo determinado a los investigadores de 24 horas para que rindieran un informe circunstanciado de lo que había pasado en el lugar, apoyándose con cámaras de videovigilancia que habían en el sector. Se especulan muchas cosas de que si andaban con uniformes parecidos a los de la PNC o uniformes parecidos a los del Ministerio Público, pero son extremos que están siendo investigados ya con un grupo especializado en ese departamento. ¿Cuántos cascabillos se encontraron en la escena del crimen? El Ministerio Público embaló en la escena del crimen un aproximado de 16 casquillos de calibre ignorado, ya que es el INACIF quien determina el calibre del arma que fue disparada. Dentro del conocimiento que ustedes tienen y del análisis que realizan, este tipo de ejecuciones, ¿con qué lo pueden ustedes vincular un poco más la forma de operar en cómo ha sucedido este caso contra el Loco Leiva? Sí, no es un caso aislado, sucede en muchas ocasiones, y Policía Nacional Civil, cuando suceden este tipo de casos, manda un equipo especializado en investigación para determinar ciertas causas. Sabemos que el departamento de Huehuetenango es muy conocido por temas de narcotráfico, pero son extremos que están siendo investigados para determinar a qué se pudo haber dado el hecho de la violencia contra este exdirector técnico. En esta zona de Huehuetenango, ¿qué tantos problemas ha enfrentado Policía Nacional Civil con la presencia de elementos por los diversos grupos vinculados a estructuras criminales que operan en el sector? Sí, siempre se tiene cierto inconveniente con estos grupos criminales, ya que sabemos que son grupos de organizaciones muy grandes, extensas, hablando territorialmente, pero Policía Nacional Civil, con el talento humano que posee en ese departamento, ha desplegado ciertos operativos estratégicos para minimizar este tipo de actos. Recordemos que no son ajenos a la ciudadanía, sino que Policía Nacional Civil está para proteger no solo el departamento de Huehuetenango, y en esta ocasión sí se le da un poco de énfasis por el hecho ocurrido y por la persona que es, pero no descartamos ciertas hipótesis que se están manejando, pero son los investigadores que van a determinar en su momento por qué se debió este hecho. ¿Se ha coordinado seguridad ahora para los integrantes del cuerpo técnico o futbolistas del Deportivo San Pedro? Hasta el momento no se tiene conocimiento de que ellos hayan solicitado, ya que sabemos que para darle seguridad a una persona tiene que hacerse un requerimiento, y a través de la DPPS, que es la división especializada para seguridad de funcionarios o empleados públicos, se determina si hay riesgo o no, pero es una evaluación, pero eso se determinará conforme vayan surgiendo las investigaciones para determinar si ameritan o no ameritan cierto tipo de seguridad. En el traslado del cuerpo de Huehuetenango a San Marcos, ¿hubo acompañamiento de policía y habrá también porque el cuerpo viene a Ciudad Capital? Sí, se tiene una coordinación entre comisarías para seguridad en ruta. Sabemos que siempre pasan algunos hechos lamentables en este tipo de situaciones. Recordemos un caso anterior de una menor que fue asesinada en la zona 17,
que posteriormente se logra la captura de 4 presuntos responsables quienes se presumen iban a ir a atacar a algunos familiares en el cementerio. Entonces Policía Nacional Civil siempre va detrás de la línea de investigación y siempre presta la seguridad. No es por el caso del fallecimiento del director técnico, sino que se hace por protocolo en cada uno de los hechos que lamentablemente se suscitan. Oficial Rabanales, buenas tardes, mucho gusto, bienvenido a esta su casa. Da un poco de tristeza, no solamente porque se trata de la vida de un ser humano, sino que lo veo a usted portar un uniforme tan pulcro y es una entidad que merece ser respetada. ¿Qué acciones como pueblo de Guatemala y Policía Nacional se pueden tomar para identificar cuando realmente un uniforme puede ser falsificado? Porque existen una cantidad de ventas, por ejemplo en la zona 1, que desde mi punto de vista deberían ser reguladas. Así es, lamentablemente en muchos casos se ha tenido la captura de personas que utilizan insignias similares a las que portamos como agentes de seguridad. Pero para identificar un agente de seguridad legítimo, en este caso respondiendo a su pregunta, podemos ver acá un número, que este es un número de identificación único que porta cada uno de los más de 42,000 policías que estamos en servicio de la población guatemalteca y el nombre. Aparte que se cuenta con un código QR que al momento de escanearlo aparecen los datos del policía que porta el uniforme. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo más que todo haciendo un énfasis en los asesinatos que hemos tenido muy públicos últimamente, hemos visto que los comunicados que envía la PNC dice fallece, pero falleció mi abuelita que se quedó dormida en la casa, en el sofá. Es importante que la población le mencionen la verdad, le digan, mire, fue un asesinato. Por ejemplo, el caso de la jovencita de zona 17, la familia había denunciado a la Dipanda que estaban siendo víctimas de extorsión y únicamente se vio una reacción hasta cuando ya habían sufrido un ataque. Esa es una de las cuestionamientos, esa es una de las preguntas y de los cuestionamientos que yo personalmente he lanzado en redes sociales, porque creo que es inaceptable que después de tener alertas, de tener acusaciones, no se actúe hasta después que sucedió algo. Entonces yo quisiera saber cuál es el plan de seguridad que tiene el ministro de Gobernación, porque hasta el día de hoy no lo ha hecho público. Es más, ni siquiera ha podido presentarse al Congreso a contestar las preguntas que tienen los congresistas. Entonces, mi pregunta concreta es eso, ¿tienen un plan de seguridad? ¿En qué consiste? Efectivamente, PNC como institución de seguridad siempre maneja planes de seguridad. Recordemos el plan anterior que era el 35-2024, que era seguridad por las fiestas agustinas, siempre determinando el tiempo y las fiestas o la época del año en que uno se encuentre, siempre se establece un plan de seguridad. Con temas de pandillas, que es la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, que es DIPANDA, ellos tienen no solo un caso sobre extorsión, sino que tienen varios. Entonces, durante la investigación ellos van determinando si efectivamente es un grupo criminal, llámese una pandilla, una mara, la delincuencia organizada, o son imitadores. Entonces, durante ese proceso se tiene que determinar ciertas acciones, pero lamentablemente a veces actúan antes los delincuentes, pero es por el proceso que uno lleva, o sea que los investigadores llevan en determinados casos, porque muchas veces ponen la denuncia, pero la persona se desentiende de su denuncia. Esas denuncias que finalmente si ustedes no reciben, por ejemplo, la orden de juez o no hay un seguimiento del Ministerio Público, no puede actuar la Policía Nacional Civil. Efectivamente, los investigadores realizan el trabajo de campo, ellos elevan un informe al Ministerio Público y es el Ministerio Público quien determina cómo se va a manejar el caso en cuestión. No es que los investigadores vengan y empiecen ellos solo de oficio, sino que se está regido por los fiscales del Ministerio Claro, Público. existe todo un procedimiento. Por último, Elvis, para finalizar, con lo que ha ocurrido con el loco Leiva, ¿ustedes tenían ya algún tipo de denuncia o indicio de que algo extraño estuviese ocurriendo? No, como institución no se tenía ningún tipo de denuncia, ni de la persona ni de la familia. Sí, pero como vuelvo y repito, que la Subdirección General de Investigación Criminal dio una
un tiempo determinado de 24 horas a los investigadores delegados en el departamento de Huehuetenango para que le den un informe circunstanciado del avance de la investigación en este caso. ¿Esas 24 horas se vencen? Se vencen mañana más o menos como a las 10, 11 de la mañana, pero es una investigación que está bajo reserva y se tiene el apoyo de las cámaras de biovigilancia del lugar para determinar las causas y tener una línea de investigación, ya que vemos en redes sociales, en muchos medios donde se especulan muchas cosas, pero hasta el momento las investigaciones van en curso y en su momento se va a dar a conocer cuál pudo haber sido el móvil de este ataque. Bueno, muchas gracias a Elvi Rabanales de Comunicación Social de Policía Nacional Civil por acompañarnos. Obviamente es un caso que ha consternado al fútbol nacional, que ha acaparado titulares también a nivel internacional y que por supuesto la familia deportiva hoy llora la muerte de un exfutbolista y de un director técnico. Hacemos la pausa, pero en instantes volvemos aquí en Impacto Directo. Constantes amenazas provocaron que médicos residentes del Hospital Roosevelt analizaran la posibilidad de suspender el servicio de la consulta externa que actualmente es irregular en el centro asistencial. Cuenta con resguardo policial, sin embargo, aún hay diálogos para poder establecer la permanencia. Agentes policiales custodian el interior del Hospital Roosevelt debido a las constantes amenazas que han recibido médicos y enfermeras los últimos 5 días. Este despliegue empieza desde el ingreso, en donde hay operativos para detectar cualquier amenaza que ponga en riesgo la vida de pacientes y de médicos, quienes durante el fin de semana advirtieron sobre la suspensión de la consulta externa si no se tiene una respuesta permanente en seguridad. Es vivir en medio de amenazas que no nos dejan trabajar adecuadamente, ¿de acuerdo? Para poner en contexto a la población, del día miércoles para el día domingo recibimos 4 amenazas, ¿sí?, en las cuales está incluido el atentado con el explosivo. En el interior del hospital no solo se reportan las múltiples amenazas, sino también el robo de objetos personales de médicos y otros empleados. Luis Chávez, director del hospital, explicó que pese a que ya se cuenta con seguridad, se hacen coordinaciones para solicitar que la vigilancia sea permanente. La permanencia de PNC en áreas perimetrales y permanencia de PNC en áreas internas. Muchas de las amenazas han salido del interior. Entonces, básicamente eso trató la reunión del día de hoy, en donde estuvimos diversas autoridades reunidas y también en la colaboración y apertura de las gestiones que hace nivel superior, en este caso el Ministerio de Salud. Y es que esto era lo que mencionaba el doctor Luis Chávez, director del Hospital Roosevelt, quien mencionaba acerca de las coordinaciones que se están haciendo actualmente con autoridades de la Policía Nacional Civil en temas de seguridad. Sin embargo, se daba a conocer que no se ha llegado a un acuerdo en su totalidad. Ya observábamos el interior de este centro asistencial. Ahora nos encontramos en el exterior, en donde podemos observar una de las patrullas en cercanías de la emergencia de este centro asistencial. Sin embargo, médicos residentes, ¿qué es lo que explican? Que la seguridad no es suficiente, que ellos exigen que ésta se registre de forma permanente. Mientras tanto, en el exterior también se observan recorridos policiales de forma motorizada. Según autoridades policiales, se tiene un promedio de 50 elementos en el despliegue. Tenemos un total de 50 elementos en seguridad interior y exterior. En la cobertura de los diferentes puntos son 10 puestos que están identificados para poder tener el control tanto del ingreso como egreso del personal, los colaboradores y personal familiares y pacientes que vienen a su consulta externa. Ahora no se proporcionó el dato de cuál es la cantidad de médicos residentes en el Hospital Roosevelt y qué porcentaje del personal representan. Lo cierto es que los médicos le dieron 24 horas al Ministerio de Gobernación para actuar de forma preventiva y permanente, debido a que aseguran que esto no es algo nuevo en el centro asistencial. De no obtener respuesta, estarían suspendiendo la atención en consulta externa, que diariamente recibe un promedio de 1.700 pacientes. Además, la
La semana pasada se alertó de un explosivo en el Roosevelt. Los últimos días han sido de amenazas. Con imágenes de Byron Baiza para Impacto Directo, Rosemary Ávila. ¿Y a qué extremos estamos llegando? Que en lugar de ir a buscar la atención médica, una solución a nuestros problemas de salud, se puede encontrar uno con situaciones realmente complicadas, el dispositivo de seguridad, las amenazas que se han tenido y si en efecto se llegan a cumplir esas intimidaciones por parte de estos grupos criminales. Ya no hay un lugar donde se pueda estar tranquilo, Estefanía. Así es, mira, qué falta de valores y qué falta de respeto para los ciudadanos que están haciendo esto, porque no solo están haciendo esto a cualquier persona, sino que en un hospital donde hay personas que están intentando salvar vidas. ¿A qué extremos hemos llegado, Alexis? La verdad que es preocupante la situación que vive nuestro país, Guatemala, y espero que en este lapso de 24 horas que les dieron, pues puedan lograr encontrar por lo menos a algún culpable, ¿verdad? Y es que veíamos, Omar, la semana pasada, el 14 de agosto, cuando se dio esta amenaza, cómo sacaban a los pacientes, quienes se encontraban delicados también, porque había una advertencia y tenían que ser evacuados. Esto no es digno para los pacientes, para quienes están buscando una solución a sus problemas. Sí, mira, es aberrante realmente lo que pasa en el país, no solamente por la ciudadanía que acude a estos centros médicos, sino que también desde el punto de vista de los doctores, los residentes. Lo que realmente cuesta estudiar la medicina en el país, lo que realmente cuesta ejercer con todo profesionalismo una carrera tan virtuosa que es generadora de vida y esperanza, debería ser realmente un foco de atención para las autoridades para que el respeto a la vida sea algo integral, Alexis. Y eso es lo que muchas veces falta, el respeto, la empatía, como lo platicábamos hace unos momentos. El Hospital Roosevelt, que ha sido escenario de balaceras, de muchas situaciones donde se ha puesto en riesgo la vida del personal médico, de los pacientes, y ahora el incremento de estas acciones intimidatorias, Rodrigo. Sí, fíjate que aquí yo creo que tenemos que ir un poquito al tiempo, tenemos que retroceder en el tiempo, viendo todos los conflictos que se han generado más fuera del hospital que dentro del hospital. Para mí, y eso es un criterio muy particular, debería por empezar de sanearse la entrada al hospital, ventas, quienes hacen uso de los parqueos, etcétera, etcétera, porque no sé, piensa mal y acertarás, de pronto por ahí como que hay cierta relación con este problema, estas amenazas, porque de pronto las autoridades ya quieren poner orden en este acceso y salida del hospital, en ese bulevar, que es un bulevar muy ancho, pero quedó pequeño, por ventas, por gente que ocupa parqueos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, por ahí vienen los problemas. Luis Fernando, ¿qué medidas se deben tomar acá? Porque hablan de mesas de diálogo, de plazos de 24 horas, pero sabemos que no se va a poder cumplir. Mira, solo si vemos los últimos 7 meses, 3 puntos álgidos en la administración del hospital. 1, no habían medicamentos. 2, en otros de los hospitales, que las alcantarillas y el agua, más de 100 años la infraestructura. 3, inseguridad. Recordemos, en el Hospital Roosevelt ya hubo un enfrentamiento a disparos adentro del hospital, incluso llevaban mini UCIs. Entonces, eso dio como resultado la infraestructura actual que tenemos en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, vemos que no hay una mejora sustancial en cuanto a la seguridad del personal y de los pacientes. Pero vemos 2 cosas importantes. Tampoco hay otros hospitales. El gobierno anterior ofreció con la pandemia crear hospitales y sabemos que no se llevaron a cabo. El hospital de Chimaltenango, que fue monumento que a se la creó corrupción en su momento, pero al final vemos administradores del hospital huyendo porque se robaron no sé cuántos millones de quetzales. Entonces, vemos que en realidad los problemas, las soluciones sí las tenemos a la mano. Sí hay presupuesto, no podemos decir que no hay, tenemos el presupuesto más grande de la historia de Guatemala. Sí podemos hacer infraestructura, sí deberíamos desconcentrar la cantidad de gente que hay. Hay suficientes estudiantes y profesionales de la salud que pueden llegar a ocupar estos espacios, pero debemos desconcentrar.
y al final, ¿qué podemos hacer? Buscar soluciones estructurales. No podemos seguir trayendo al montón de gente al Roosevelt porque ya no se da abasto. Necesitamos recuperar el de Un problema ha sido Chimaltenango. los reclusos. Y eso es por otro lado, porque por ejemplo en el San Juan, la otra vez que hubieron 2 granadazos fue porque estaban tratando de liberar a unos pandilleros. Entonces se había llegado a un acuerdo que iban a tener un centro asistencial dentro de las cárceles para no tener que trasladarlos. ¿Dónde está eso? ¿Se logró materializar o al final solo tienen una cliniquita que solo les pueden dar aspirina y paracetamol, como dice el meme, y al final tienen que salir al hospital? Y lo más preocupante es que el ciudadano que llega con un sinfín de dolencias, que está buscando un alivio para sus males, termina pagando las consecuencias. Se habla de la posibilidad del cierre de la consulta externa y esto obviamente va a tener serias repercusiones. ¿Qué pasará mañana con esas famosas mesas de diálogo? Bueno, esperaremos el resultado. Vamos a la pausa, ya volvemos. Doctores se quejan por complicaciones en la impresión de la calcomanía electrónica ante la aparición de lo que ellos llaman las multas fantasmas, sanciones que aparecen años después dentro del sistema, en el peor de los casos, en lugares que aseguran nunca visitaron. Veamos la siguiente nota. ¿Le ha pasado o conoce a alguien que al momento de imprimir su calcomanía de circulación le aparecen multas de años anteriores dentro del sistema? ¿O que al momento de que lo detengan en un puesto de registro se le notifique que tiene multas sin pagar de años anteriores? Esto ha sido denunciado en redes sociales por distintos conductores que se ven afectados por lo que ellos denominan multas fantasmas, procesos que dificultan imprimir la calcomanía electrónica tras pagar el impuesto sobre circulación del vehículo. Los usuarios aluden que estas multas bajo la violación de la ley de tránsito aparecen posterior al bono 14 y previo al pago del impuesto de circulación, y que curiosamente son de años anteriores, y ellos han logrado imprimir la calcomanía de años posteriores antes de que aparecieran estas multas. El fenómeno derivado a que se acuñe el término multas fantasmas es en alusión a que de un año para otro aparezcan infracciones y multas pendientes de solventar, pero que las mismas nunca han sido notificadas. Las autoridades de tránsito señalan que no existe el término multas fantasma, sino que estas son multas que no han sido notificadas y que únicamente se muestran cuando las municipalidades donde se colocaron las multas hacen un convenio con las autoridades de la SAT y la PNC de tránsito, y es ahí cuando estas multas se suben al sistema y se vuelven visibles. Primariamente las multas van cargadas a una base de datos, ¿verdad? Entonces esa base de datos existen convenios que se realizan entre las municipalidades y la Superintendencia de Administración Tributaria, la que conocemos como SAT, y entonces carga la base de datos a la base de datos de SAT, ¿verdad? Y ahí es donde las multas ya aparecen cuando las personas quieren imprimir su impuesto y su respectiva tarjeta de circulación y calcomanía electrónica. Cabe mencionar que en algún momento hay municipalidades que no tienen convenio y hay algunas que han dejado el convenio, no han cargado datos y después actualizan. Entonces a eso corresponde que algunas multas no aparecen en un año y posteriormente aparecen porque ya ha cargado la base de datos. Las autoridades de tránsito de Guatemala indican que estas multas también se pueden deber a un error en el sistema que muestran las multas de años anteriores después de ser emitidas, pero que en su mayoría de casos sí existe la multa que no ha sido notificada, derivado a las fotomultas, donde se plasma fecha, hora y lugar donde incurrieron la violación de tránsito. En caso de tener dudas sobre la multa o sea recurrente la aparición de la misma, Amílcar Mortejo señala que la ciudadanía está en derecho de apelar y solicitar la anulación de la multa, así como también pedir una investigación a través de un juzgado de asuntos municipales y así determinar si existió o no dicha multa. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Impacto Directo,
Esdras Laz. Las multas fantasma. Mucha gente se queja de esto, hay diversos comentarios en las redes sociales, que por qué me multaron, que circulaba en determinado lugar, que yo no iba a esa velocidad, no era yo quien iba en ese vehículo, pero lo cierto es que le preguntaba a nuestros panelistas si han tenido o no multas fantasma, Rodrigo. Un par. Bueno, uno quiere decir que son fantasmas, ¿verdad? Pero siendo uno consciente, pues ahí está en el sistema. Le das un clic y aparece la fotografía de tu placa, ¿verdad? Entonces, no sé, no estoy hablando por los demás, pero creo que las multas, lo que sí coincido con lo que decíamos fuera de micrófonos, es que esta multa sea notificada inmediatamente. Es que esa sería la parte esencial. Al final, como cuando uno recibe una advertencia por transacciones financieras que llegan automático. Y eso es bien sencillo, es un CRM el que hay que configurar con tu correo electrónico para notificarte cuando te genera una multa. Si yo sé que hoy andaba corriendo y me pasé la Reforma rápido y ahí hay una cámara, si automáticamente me generan a mí la multa, debería de generarme una notificación de la multa. Porque entonces yo ya sé y estoy consciente que aunque no me guste, yo estaba corriendo hoy, o que me pasé un rojo, o que di un viraje indebido. Sí. Sí, entonces... Y es que esto, Luis Fernando, creo que la SAT podría hacerlo fácilmente, porque ellos están unificando su sistema con el de las municipalidades para tener un control de las multas. Y ahí hay un correo electrónico del contribuyente. Y estoy seguro, todos los que tienen un vehículo tienen que tener agencia virtual, si el vehículo está a su nombre. Entonces, si tienen su agencia virtual, tienen que tener un correo personal asociado. O sea, ahí no hay pierde. Formas de notificar hay. Y obviamente la SAT va a estar feliz de tener acceso a más información, pues, claro. Seguramente. Entonces, pero al final, como usuario, tenemos que ser conscientes. Y las municipalidades van a estar también contentas porque van a estar recibiendo más dinero constante de todas esas multas, porque muchas veces cometemos imprudencias, pero queremos hacernos los llorones de que no, de que fue por X o Y circunstancia, pero muchos cometemos esas imprudencias, Estefan. Así todos somos humanos, ¿verdad? Y podemos cometer errores, pero también si están conscientes que tienen una multa de la cual no han sido ustedes, pues como decía Amílcar Montejo, pueden apelar, solicitar la anulación de la misma o la investigación en el juzgado competente también. Y es que acá se tienen 5 días desde que se sabe cuando es uno notificado de la sanción de tránsito para poder apelar, pero cuando ya pasa ese tiempo se complica aún más el proceso, Omar. Sí, claro, mira, y se complica un poco más cuando no reconocemos, pues, porque el concepto de la multa fantasma para mí, debo serte franco, no debería existir. ¿Por qué? Si yo soy un piloto consciente, que respeto los pasos de cebra, que respeto los semáforos, pero sobre todo respeto la vida del peatón, yo creo que si en algún momento sale la multa es porque yo me la gané. Lo que sí tendrían que revisar los televidentes es en las diferentes municipalidades, ¿verdad? Porque posiblemente no estén asociadas a la base central y es ahí donde de repente en algún municipio del departamento de Guatemala se haya cometido alguna infracción. Y es que siempre que llegamos a esta temporada y ahora que hubo prórroga hasta finales de septiembre, pues bien, las personas comienzan a hablar acerca de estas multas que les aparecieron de la nada cuando quieren hacer la impresión o quieren pagar el impuesto de circulación. Y coincido con lo que dicen los demás panelistas, es que uno no quiere que le pongan el dedo en la llaga, uno no quiere ser ajusticiado por algo que le toque en el bolsillo. Sí, que le toque en el bolsillo. Sí. Entonces, volvemos a que hay formas de cómo hoy con tanta tecnología, muy difícilmente alguien o los sistemas que utiliza, no solamente las policías municipales, sino la Policía Nacional Civil y el Departamento de Tránsito, son sistemas bastante avanzados, muy actualizados. Entonces, yo creo que eso ya de las multas fantasmas. Al final, yo no creo que sean fantasmas. Sí están ahí, tal vez es muy probable que sí hayamos cometido la falta. Lo único que yo sí les pediría es de que aprendan a notificar de inmediato, porque así nos ahorramos el esperar 6, 8 meses para enterarnos que aquel día que no nos recordamos nos pusieron una multa. O 2 años. O 2 años, y algo, 5 años después. Algo muy importante también es que si cometes una infracción, reconocerla. Por ejemplo, yo fui el otro día, venía de la Antigua
y yo reconocí que hice un mal giro. Pero en su momento, pues me dijeron, mire, si la paga ahorita, tiene un descuento. Ah, ¿cómo es que la pague ahorita? Entonces digo yo, bueno, para que haya corrupción, tiene que haber un corrupto y un corruptor. Entonces, simple y sencillamente le dije al agente de tránsito, mire, por favor, haga su trabajo. Porque el que se equivocó fui yo. Entonces, yo creo que cuando a la gente le tocan el bolsillo, es muy fácil caer en esa trampa de la corrupción, Alex. ¿Y saben qué otra cosa les iba a decir? Si el vehículo es solamente utilizado por el propietario, por nosotros, o lo utilizan los hijos, la esposa o alguien más, porque el hermano, no sabemos si ahí puede ser que imprudencia. sean esas multas que les estamos llamando fantasma, Y pero que mucho fueron cuidado. colocadas porque, bueno, Mucho cuidado porque puede pasar con parejas que te digan yo andaba por la Roosevelt y resultó en el puerto. Entonces, Se ¿quién andaba perdió manejando ese ahí día? en ese famoso triángulo. No, y es importante mencionarlo porque saber quién usa el vehículo en el momento de la infracción. Yo recuerdo que una ocasión mi hermana, una de mis hermanas me dice, mira, te invito a cenar, y así como que raro está. Me dijo, mira, es que el otro día que usé tu carro me multaron y aquí está el dinero. Entonces ahí te va a aparecer. Pues eso pasa. Sí, son cosas bastante comunes, pero bueno, nosotros hacemos una pausa aquí en Guatevisión, ya volvemos. Llegamos así al final de Impacto Directo. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, a nuestros panelistas, Stephanie González, abogada, también Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Rodrigo Martínez, comediante, y Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Gracias por estar en nuestra sintonía, Impacto Directo a través de Guatevisión. Nos encontramos nuevamente mañana desde las 18 horas. Pásela muy bien.